Al hacer clic en Stickers, tendremos acceso a una gran cantidad de stickers que estarán ordenados por categorías y que podremos usar en nuestro video convenientemente. Para añadir uno de estos a nuestro proyecto, solo tendremos que hacerle un clic y luego otro clic en el más. Inmediatamente en la línea de tiempo, se creará un nuevo clip. Para poder editarlo, tendremos que seleccionarlo, y por acá le podremos hacer algunas modificaciones básicas. En escala podremos modificar su tamaño de forma uniforme y no uniforme. Podremos también modificar su posición con el eje X y el eje Y. Para girar nuestro sticker, bastará con poner algún valor aquí. Por último, al hacer clic en estos iconos, podremos alinear nuestro sticker por toda la pantalla. Al hacer clic en animación, encontraremos animaciones de entrada, salida y bucle para nuestro sticker. Para añadirlas a nuestro clip, solo tendremos que hacerles un clic. A las animaciones de entrada y salida, les podremos modificar su duración, y a las animaciones de bucle, las cuales se repetirán durante todo el clip, les podremos modificar su velocidad. En la parte inferior de nuestro clip, se irán creando unas rayas horizontales a medida que le vayamos añadiendo animaciones. Para borrarlas, solo tendremos que hacer clic aquí, y con eso, también se borrarán las mencionadas líneas horizontales.